Si me permite, la voy a presentar. Lorena Crespo es docente, de carrera docente, profesora secundaria, creo que de literatura, sí, pero actualmente está en su segunda gestión como comunera de la Junta Comunal número 9, que comprende los barrios de Liniers, Mataderos y Villaluro. Yo estuve averiguando que Lorena, además de conocerla de su intensa actividad en todos los ámbitos que se le puede ocurrir, patear la calle, como se dice, no solamente tener horarios de atención al público, a lo mejor en la subsede de la Junta Comunal, integra varias áreas de la Junta Comunal, de las cuales algunas nos interesan fundamentalmente: educación, cultura, derechos humanos, mujeres, géneros y diversidades son algunas de las áreas que integra Lorena. Entonces te quería comentar, escucharte luego, que hace un ratito estuvimos hablando con Angélica Graciano, secretaria gremial de CETIRA, secretaria junta de UTE, que creo que vos sos también integrás UTE, ¿no es cierto? Porque sos docente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Exactamente. ¿O eras cuando estabas en actividad? Lo soy, estoy en licencia, pero lo soy. Exacto. Y bueno, uno de los temas que por lo que queríamos empezar a preguntarte es: ¿cuál es tu opinión, tu postura respecto a esta probable ley nueva que derogaría la Ley Nacional de Educación, y cuáles son las implicancias que pueden tener en tu territorio? O sea, ¿qué conocimientos tenés de algún tipo de reacción en la comunidad educativa? Bueno, a ver, mi posición obviamente es contraria. Creo que es un proceso que se viene dando en la educación argentina desde el Consenso de Washington, que es el gran cambio, ¿no? Educativo en función de la atomización del sistema educativo y obviamente de otros sistemas. Están retomando la tarea. Y en ese sentido, varias cosas, ¿no?, que son muy preocupantes. En principio, la atomización implica dinamitar la base de homogeneidad que tenemos en nuestro país, y eso implica cuestiones que tienen que ver no solamente con habilidades, desarrollo cognitivo y demás, sino que tiene que ver con ciudadanía y particularmente con un concepto de patria, ¿no? Con un concepto de patria. Es parte de romper ese concepto de patria. Y ese concepto de patria se rompe de muchas formas, se puede romper de muchas formas. Creo que la reforma educativa, y en mi concepción, la educación es central, es base, es básico para nuestra nación. Con lo cual, creo que es una de las grandes claves que tenemos hoy. Creo que la tenemos hace rato, hoy la tenemos expresada en una ley que obviamente va a fondo en esto, o intenta irlo. Esperemos que el pueblo argentino tenga lo suficiente anticuerpos como para resistir esta reforma educativa, que además tiende no solamente a la atomización en términos institucionales, es decir, en términos de delegar a las instituciones, de delegar a los padres o a las familias, mejor dicho, y demás, sino que tiene una delegación de las responsabilidades del Estado Nacional, que es nada más y nada menos que de formar ciudadanía, sobre todo. Ciudadanía con conciencia nacional y defensa de nuestra soberanía. En ese marco, en el marco de lo que es la atomización, el resto de las cuestiones. Eso en términos de lo que podemos pensar a nivel nacional. En el marco de lo que podemos pensar como desarrollo de los sujetos, ya no de los ciudadanos, digo de los sujetos, tiene que ver con la individuación, la compartimentación, la soledad
que hoy la tenemos muy presente sistemáticamente en todos nuestros niños, niñas y adolescentes. Me parece que este es un medio apropiado para hablar de estos temas, donde obviamente falta lo humano, donde en este proyecto falta lo humano, que tenemos no solamente, o sea, en términos de la presencialidad, que recién comentaba muy bien Angélica respecto de las contradicciones recientes, ¿no? Con esto de cuando se quería la presencialidad, cuando los docentes no estaban vacunados, ¿no? Bueno, todo eso. Entonces esa contradicción. Pero de fondo es el individuo potenciar, enajenar las potestades del Estado y las responsabilidades, quitar por lo tanto ciudadanía y soberanía, y por otro lado obviamente la desescolarización, que esta es una gravedad que tenemos, y tenemos la ciudad de Buenos Aires muy presente desde el famoso problema de la inscripción online, donde ya íbamos, iba a contrapelo el proyecto neoliberal de la educación, donde teníamos a las familias, y tenemos al día de hoy, volviéndose locas para anotar a un niño o adolescente en una escuela, con toda vulneración de derechos, es decir, otorgando vacantes a la noche a chicos que tienen 15 años. Es decir, tienen que trasladarse. Y sabemos las implicancias que tienen la deserción escolar esto, sobre todo en zonas como la nuestra, que usa mucho el sistema público, claro. Lo que hay, porque lo que hay básicamente es más primario que secundario, donde tenemos una proliferación enorme de privadas, que es también una discusión, porque nosotros no tenemos que negar las problemáticas existentes, sino tenemos que hablar seriamente de la educación y plantear el tema de la escuela pública, la escuela privada, qué es lo que está pasando y cuáles son, no solamente los marcos de acuerdo y consenso, sino los marcos comunes para que los niños, niñas y adolescentes puedan partir de las mismas condiciones, o por lo menos intentar igualar esa diferencia. La heterogeneidad de la convivencia interclasista, que hoy es prácticamente inexistente en la ciudad de Buenos Aires. Lo que se ha hecho desde la asunción del neoliberalismo en la ciudad es querer establecer una escuela pública para pobres, cosa que va en contra del interclasismo, la interreligiosidad, que también atenta a este proyecto, donde mezclarse, convivir, compartir, enriquecerse en culturas que tienen que ver, puede ser con distintas religiones, puede ser con distintas clases sociales, distintas etnias, y esta es la riqueza de la educación pública argentina, ha sido la riqueza de la educación pública argentina. Entonces, bueno, simplemente un poco puntear estas problemáticas para por ahí sumar un poquito algunas cuestiones que nos están preocupando, porque digamos, es muy reciente, pero sabemos hacia dónde van. Lorena, Rubén quiere hacerte una consulta o una intervención. Gracias. Hola Lorena, ¿qué tal? Encantado. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien. De lo que vos decís, yo creo que un eje importante es como rematerializar la experiencia, ¿no? Sí. Que es lo que está pasando en nuestra cultura, ¿no? Desde Mercado Pago el dinero parece que no existe, ni cómo se logra, ni nada, ¿no? Sí. Fundamentalmente con los pibes que están muy atravesados con esta ley, esta posibilidad que a partir de los 13 años pueden hacer inversiones. Tremendo. O sea, estamos desgraciadamente corriendo por este lado. A mí hay una cosa, lo que te pregunta es ¿cómo está el docente actual para defender esto? ¿No? Porque creo que hubo una labilización y un debilitamiento en estos últimos años
en la estructura docente por las caídas de los salarios, honorarios, que ha generado como un pequeño vaciamiento, ¿no? de la formación y el plantel docente, ¿no? Sí, no pequeño. No, bueno, está bien, para ser generoso. De acuerdo, Rubén. A ver, en principio creo que no solamente es económico el problema. No, sí, por supuesto. ¿No? Porque muchas veces se hace énfasis exclusivamente en el tema económico, es decir, y a veces no se siente, no solamente es eso, aunque también, obviamente, la nueva ley lo que prevé, la supuesta nueva ley, directamente no prevé un piso en el PBI para la inversión en educación. Claro. Correcto. Pero lo que digo es, yo creo que hay un problema respecto de cómo ha crecido la derecha respecto de imponer que el conocimiento, que el aprendizaje y demás no es para nuestros pibes. No es para nuestros pibes. Entonces, digo, para nuestros pibes acá, de Comuna 9, por ejemplo, ¿no? No es para nuestros pibes. Son otros los modelos. No o sea, pareciera ser que la derecha, le voy a decir así, los modelos que tiene para ofrecer a nuestros pibes y pibas tienen que ver con cuestiones para las cuales no se necesita un conocimiento ni ilustrado, ni académico, ni escolar. Con lo cual, creo que en función de eso, los docentes vienen muy golpeados por, obviamente, todo el proceso neoliberal, que todo el proceso neoliberal se ve interrumpido por Néstor y Cristina. Después sigue, ¿viste? Después sigue. Entonces, por eso digo la gran reforma de los 90. Esto Entonces, es directo. Sí. Y entonces, bueno, realmente el avance es tan grande en el sentido de para el qué. Y por otro lado, obviamente la desautorización de los docentes. Mira, a mí me ha pasado de estar día sábado manifestándonos docentes acá en el barrio y que nos gritaran vagos. Me ha pasado. Y eso es algo que se impone desde los medios de comunicación, mucho más de lo que pasa en la realidad de las escuelas, mucho más de lo que pasa en la realidad de las escuelas. Porque lo que pasa en la realidad de las escuelas es que la atención sobre los niños, niñas y adolescentes, los ámbitos que encuentran muchas veces en hogares y familias fragmentadas, y más aún con la crisis, es aquel lugar muchas veces simplemente de paz para los chicos. Claro. Y me ha pasado de tener alumnos que no querían irse a la casa, pasar en la escuela muchísimo más tiempo del que cursaban. Entonces, bueno, por eso decía, una cosa es lo que se instala y otra cosa es lo que pasa en las aulas. Que lo que pasa en las aulas tiene que someterse a discusión, sí, tengo muchas cosas para decir al respecto y fundamentalmente en lectoescritura, que es mi materia, tengo mucho para decir al respecto y creo que, bueno, es hora de que empecemos a revisar algunos métodos y evaluar cómo nos ha ido enseñando a leer y escribir con estos métodos. Entonces, eso está. No es que no está y no nos podemos hacer los tontos de que no existe. Ahora, es el camino inverso a este que se quiere tomar, exactamente. Es exactamente el camino inverso. Yo sinceramente espero, ya teniendo maestros egresados de GB y polimodal, de la aquella reforma, porque hoy ya son maestros,
porque hay que entender eso, ¿no? Que los hijos de la reforma educativa de los 90 hoy son maestros y están formados en muchos en eso, y esa contracorriente que trabajan y a contracorriente de lo que fueron formados, que se forman hoy en día. Entonces, realmente yo confío mucho en que el pueblo argentino tiene las autodefensas como para no entregar la educación pública, que es lo mismo que decir un futuro de igualdad, un futuro de soberanía y un futuro de inteligencia. Entonces, bueno, realmente para construir una mirada crítica, soberana, en términos también de la justicia social y demás, nosotros necesitamos la escuela pública y necesitamos una escuela pública de mucha calidad, una escuela pública que nacionalice, que explique Malvinas, porque hay que explicarlo, porque ya quedó lejos. Y obviamente para el desarrollo igualitario de los argentinos y argentinas y de quienes habiten el suelo argentino, como lo dice nuestra Constitución. Lorena, Ana María está ahí levantando la mano, ansiosa por preguntar. Vos sabés que el otro día, el día 20, que era el Día de la Soberanía Argentina, sí. Yo justamente no estuve en el programa, en medio de esa tormenta enorme había ido a una consulta médica y venía en el colectivo y había atrás una parejita joven de novios. Y el pibe le decía, este lunes es feriado, porque viste que el feriado se pasó al lunes. Yo no sé, dice, que ¿por qué es este feriado? ¿Qué se recuerda? Vos fijate, el mismo día de la soberanía, que era el 20, no tenía ni idea, o sea que este chico no ha sido formado o informado, un jovencito de no más de 20 años, de lo que pasaba, lo que tiene que ver con esto, con esta palabra, ¿qué es la soberanía? Va la pregunta, que esto es un comentario aparte. Vos, otro tema que a nosotros nos preocupa mucho en este programa, y permanentemente lo tratamos, es el de la ESI, la Educación Sexual Integral. Vos estuviste en el evento que se hizo hace 2 sábados en Parque Avellaneda. Creo que inclusive te entrevistaron y estuviste hablando frente al micrófono. ¿Comentás qué sensación te llevas de ese evento? ¿O cuál fue el resultado? A ver, yo sí participé. Ana, nos vimos, como en todos los temas de género y tantos más, pero particularmente los de género. Y bueno, me pareció muy necesario. Creo que plantar la bandera de la ESI como defensa de lo que hay, y no solo, digamos, porque también es cierto que la ESI es más militada por los docentes que definida estatalmente, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, con lo cual creo que vienen por la ESI, vienen por el futuro de nuestros pibes y pibas, de nuestras pibas particularmente. Digamos, las tasas de embarazo adolescente han descendido con la ESI, pero es cierto también que bueno, esa pura militancia docente. Eso es una preocupación muy grande. Siempre en estos procesos pierden más las mujeres en eso, ¿no? Y en un futuro donde a nuestras pibas lo que se les está diciendo es ganar dinero prostituyéndote, que es lo mismo que sea científica. Bueno, OnlyFans y la moda ahora, ¿no es cierto? Claro, la monetarización del cuerpo. La realidad, bueno, obviamente la ESI va de la mano con ese planteo. La falta de ESI va de la mano con eso, es parte de la pauperización. El embarazo adolescente también es parte de la pauperización de la mujer. Y en las escuelas, ¿vos sabés si les está llegando a las escuelas, por lo menos de nuestra comuna, alguna información bajando línea contra la ESI, a favor de esta educación emocional de la que estamos
hay un contexto y hay además, digamos, en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires hace rato que hay improntas, entre comillas, emocionales y entre comillas, irracionales. Es decir, el paradigma racionalista, lógico, incluso en lo que son las jornadas docentes y demás, ¿no? Mira, Ana, yo creo que yo tengo mucha fe en las docentes y los docentes argentinos. Y es a pulmón esto, ¿viste? Esto es a pulmón. Acá va a haber que defender, porque no vas a tener... El Estado, de hecho, te está diciendo lo que acabábamos de señalar y lo que estuvo también hablando Angélica, ¿no? Un poco contando sus apreciaciones en torno a este nuevo proyecto. El Estado está dejando solo a nuestros pibes y pibas. O solos en el sentido de soledad, y solos en el sentido de sálvese quien pueda. Entonces, bueno, con la heterogeneidad y la diferencia y la injusticia que implica haber nacido en diferentes cunas. Y eso también es en nuestras adolescentes, vos sabés, Ana, que eso implica en determinada edad no tener educación sexual integral, implica muchas veces ser mamá muy joven, con todas las implicancias que eso tiene ya per se, y más en situaciones de vulnerabilidad social, donde cambia esas posibilidades de desarrollo, cambian absolutamente. Hablando nada más del embarazo adolescente, si tenemos que entrar, y en este programa quizás es pertinente, en lo que este gobierno, desde que está este gobierno, se han bajado mensajes en función de la pedofilia, y no solo mensajes. Es tremenda la vulneración de derechos que hay, quizás como nunca, y mucho menos así explícitamente. Lo que hablábamos recién respecto de la baja de la edad para poder invertir, para poder ser un apostador. Es tremendo lo que está pasando en la vulneración de derechos. Tremendo. Entonces, claro, lógico, para ese modelo, los chicos tienen que estar solos, aislados, ser vulnerables, los grados de vulnerabilidad en soledad y romper la comunidad, cada uno que esté en su casa. Entonces, es muy complejo lo que hay acá de fondo. Sí. Es muy complejo. Lorena, una pregunta volviendo al tema del debate de la ley educativa. El gobierno se queja de que ha trascendido contra su voluntad, que se está discutiendo una nueva ley educativa, digamos, ¿no? Sin embargo, bueno, trascendió, está instalado, hay pronunciamientos. Yo te quería preguntar, a nivel de la comuna, de las escuelas, de los padres, ¿este tema está llegando, está comenzando a debatirse? ¿Cómo está? Están recién los trascendidos, es decir, bueno, esto es parte, esta charla que estamos teniendo es parte de eso, es decir, no mayoritariamente no están al tanto y realmente, digamos, obviamente es parte de nuestra tarea que los vecinos, vecinas, comunidades educativas no solamente se enteren, digamos, a través de los docentes y demás, sino hacer de esto un debate netamente político, no partidario, político netamente. Con lo cual, y ver en qué afecta en el desarrollo de nuestros chicos, que son lo prioritario. Siempre va a haber alguien que diga, che, qué bueno que se queda en casa, ¿viste? Pero nosotros estamos pensando en términos del país, de las adolescencias y de las niñeces. Estamos pensando, o sea, y desde ahí tenemos que sostener la presencialidad y la forma de generar comunidad, que es lo que se está combatiendo, el poder generar comunidad. Sí, se ha empequeñecido el mundo, tal cual. Entonces, bueno, es muy difícil para quienes trabajamos diariamente por la soberanía nacional, por la justicia social, por la independencia económica, y pensamos que es
que nos realizamos solo en una comunidad, bueno, obviamente no podemos permitir que esto se implemente y se fragmente tan de entrada en quien crece. Contrariamente, es un mucho mayor grado de vulnerabilidad al que se lo lleva a los niños, niñas y adolescentes. Es muy complejo. Entonces, bueno, creo que programas como este, sinceramente, les agradezco, te agradezco a Ana, Leonardo, Rubén, Carlos también ahí operando. Gracias porque, bueno, ocuparse de las niñeces y de las adolescencias hoy en día es prácticamente estar a contrapelo de la historia, sí. Espero que de la historia no, ¿viste? No, porque bueno, es el futuro. Tenemos que apuntar al futuro siempre. No, sí. Bueno, mira, Lorena... Igual hay que seguir dando vueltas por un montón de cosas. Sí, totalmente. No, es juntarse. Y tal cual, eso lo importante es superar este proceso de fragmentación, tanto interna como externa con nosotros, ¿no? Exactamente. Porque uno también está fragmentado internamente. Ese es el gran logro, ¿no? Uh-huh. Entonces, Lorena, a manera de cierre, yo quiero subrayar tu optimismo, tu valoración de los docentes y de la capacidad de resistencia que hay en nuestros pueblos y en distintos colectivos. Y decir esto que decíamos recién, que estaba también en la entrevista con Angélica, que es una tarea de todos y que estamos empezando a llevarla al pueblo, a la calle, a las escuelas, a los padres, etcétera, para dar un gran debate en torno a estos temas que están muy vinculados a los proyectos de fondo de qué país queremos y qué país quieren ellos, digamos, ¿no? Así que, bueno, valoramos mucho tu participación y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Gracias, Leonardo. No, sinceramente no creo que sea la palabra optimista, no quiero quedar como ilusa, simplemente que me parece que hay que organizarnos. Creo en que la escuela pública hoy existe por la resistencia de las comunidades educativas y de los docentes y las docentes particularmente históricas. Sí, en términos de organización falta muchísimo, claramente. Pero ya hemos pasado nuestras historias, tenemos con qué experiencias pasadas que hemos superado, así que ¿por qué no esta, no? Por eso, todavía cantamos, todavía. Cantamos, tenemos que hacer. Algunos nos agarran viejos ya, grandes, pero bueno, las nuevas generaciones, le dejamos el camino. Todos los miércoles los grandes, así que... Bueno, nuevamente nuestro abrazo, nuestro agradecimiento, Lorena, y bueno, por un futuro reencuentro. Por un futuro reencuentro tenemos presente. Y nosotros vamos ya cerrando nuestro programa, compañero Ana María, Rubén. Tal cual. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias Lorena. Hasta el próximo jueves por más Radio Casona, por más lucha por los derechos de niños, niñas y adolescentes.